Hola mis amados hermanos, que el Señor los bendiga. Le damos las gracias a Dios por permitirnos a esta hora congregarnos como todos los días para estudiar su palabra. Por favor, reciban un cordial saludo y de verdad el deseo sincero que el Señor los esté bendiciendo a nuestros hermanos en Colombia, nuestro hermano en Perú y a todos aquellos que van a escuchar o vienen siguiendo eh, la hilación de estos estudios. Quiero, por favor, que vayamos a las Sagradas Escrituras en esta noche, al libro de Isaías, el capítulo 44. Libro de Isaías, capítulo 44, hermanos, y leamos de ahí un par de versículos, ¿sí? Dice el versículo 6 hasta el 8, ¿sí? 6, 7 y 8. Dice así la palabra de Dios. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Versículo 7. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncianles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Vamos a darle la honra y la gloria a Dios por ser nuestro Dios. Y no hay nadie como Él. Sobre todo en el contexto de lo que Él menciona ahí en el versículo 7, que dice: ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará en tablas y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncianles lo que viene y lo que está por venir. Vamos a arrodillarnos, mis amados hermanos, para orar. Bendito Dios y Padre, eterno Jehová de los ejércitos, a ti adoramos y clamamos, a ti reconocemos como el único y verdadero Dios. Oh Señor, pedimos humildemente el perdón de nuestros pecados. Nos hemos postrado delante de ti, Señor, pero no como justos, sino, Señor, reclamando en el nombre de Jesucristo su propia justicia, la justicia de Jesús. Oh Señor, gracias por tener misericordia de nosotros y compadecerte cada día, renovar tus misericordias cada mañana. Gracias, Padre mío, por la vida que nos das, por el cuidado y protección, porque tú envías la lluvia a su tiempo, porque tú haces que el sol nazca, porque tú haces, Señor, que nuestro corazón siga enviando la sangre a las diferentes partes del cuerpo. Oh Señor, gracias por la intercesión de nuestro Señor Jesucristo en el lugar santísimo del santuario celestial. Gracias por el trabajo, por la vida, la salud. Oh Señor, aparta al enemigo de nuestro camino. Hazlo huir, Señor. No permitas, Padre, que Satanás, con sus tretas y sus mentiras, deshonre el nombre de Cristo. Ayúdanos, Señor, líbranos de toda tentación, de todo pecado, de todo peligro al que Satanás nos quiera acechar. Te ruego, Padre mío, por nuestros hijos. Oh Señor, quizás como Job, cada mañana madrugamos a ofrecer sacrificios por si acaso nuestros hijos han pecado. Perdónalo, Señor. Extiéndeles la oportunidad para que se arrepientan, que se aparten de todo mal. Al igual que los hermanos, al igual que muchos amigos que escuchan este tema, que puedan ser, Señor,
juntamente con nosotros, guiados al verdadero arrepentimiento, a apartarse del pecado, a vencer, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Señor, pido humildemente que para esta noche quites de nosotros todo ego, toda incredulidad, que nos ayude, Señor, de manera humilde a exponer tu palabra, que abras nuestros ojos para que nos des la sabiduría para poder explicar tu palabra y entenderla. Ayúdanos, Señor. Queremos aprender de ti, por eso hemos venido a tus pies en esta noche. Humildemente te ruego, Señor, que nos ayudes a seguir. El escrito está. Que nada podamos añadirle ni quitarle a tu palabra, que podamos ser dirigidos por tu Santo Espíritu, porque queremos conocer toda la verdad. Bendice a mis hermanos, concédeles la salud, la vida, pero sobre todo, Señor, concédenos tu perdón y la presencia de tu Divino Espíritu. Señor, por favor, quédese en medio nuestro, en los hogares de mis hermanos representados. Bendícelo, Señor, y a las personas que han de escuchar en diferido, igualmente bendícelas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos y amigos, gracias a Dios por su palabra. Qué maravilloso el texto que acabamos de leer, ¿cierto? De el libro de Isaías 44, del 6 al 8. De verdad que el Señor es compasivo, misericordioso con nosotros. Esperamos que esta noche podamos seguir avanzando en el estudio, poder comprender y repasar algunos detalles, poder seguir avanzando en este tema que en principio lo titulamos los chascos proféticos, en los cuales hemos generalizado sobre esos acontecimientos que tuvieron que pasar nuestros pioneros cuando confundieron el evento del inicio del juicio investigador con la segunda venida. Hoy nos vamos a concentrar en lo que fue el primer chasco, sus propósitos y las enseñanzas de este primer diagrama de 1843. ¿Sí? Quiero, hermanos, ofrecerles disculpas porque quizás anoche mencionamos algunas cosas y no pude, mejor dicho, no quise compartir el tema grabado, quise más bien esperar hasta hoy para poder aclarar algunas situaciones que quizás por algún momento de falta de concentración, quizás pudimos haber no causado una claridad y por eso he decidido más bien esperar a tener este tema y compartirlo para aclarar algunas inquietudes. ¿Está bien, hermanos? Específicamente, lo que hoy vamos a estudiar es eso, ¿no? El primer chasco de los dos y también lo que propició ese primer chasco. ¿Cuál fue el propósito de ese primer chasco? Eso es lo que vamos a estudiar. En términos generales, hermanos, déjenme recordar que el Señor tenía programado desde muchos años antes, 600 años antes de Cristo, tenía programado en las profecías de Habacuc, precisamente que iba a llegar un momento donde se iba a declarar en tablas, en los diagramas proféticos, se iba a declarar la visión que el Señor le había presentado al profeta. Y esa profecía tuvo su cumplimiento con nuestros pioneros adventistas, los milleritas, ¿sí? Gracias a Dios que pudimos revisar esos conceptos y que Dios tenía programado que fuera así, ¿no? Que la mano de Dios ocultara ese error, que se programara primero una fecha y que después de que se chasquearan por primera vez, el Señor iba a quitar su mano de ese error, iba a abrir los ojos de los estudiosos, de los sinceros,
para que se den cuenta de su error y entonces por segunda vez se iban a chasquear. Pero eso tenía un propósito. Iba a suscitar que el mensaje del segundo ángel de la caída de Babilonia se cristalice y de esa manera el Señor poder zarandear su pueblo y dejar solamente el oro fino. Bueno, de verdad que es muy maravilloso estudiar esta historia, pero antes de iniciar, yo quería hacer algunas preguntas. Hasta estuve casi dispuesto a elaborar un cuestionario para presentarlo, así como presentaban nuestros pioneros la escuela sabática por allá en los años 1880, 1890. Estuve no tentado, pero sí estuve casi atraído para hacer unas preguntas. Solamente déjenme mencionarles que algunas de esas preguntas que vinieron a mi mente, sin llegar a contestarlas, ¿verdad? Fue, ¿cuántos chascos pasaron nuestros hermanos milleritas adventistas? ¿En qué año? ¿En qué año fue realmente que pasaron estos chascos? ¿Cuánta diferencia en meses o en tiempo hubo entre el primero y el segundo chasco? ¿Sí? Fueron preguntas que vinieron a mi mente, pero yo no las quise hacer, sino más bien esperar a repasar este tema, aclarar algunas situaciones para que podamos ya entrar a responder. De esas preguntas, mis hermanos, ustedes no se van a librar. Esas preguntas las voy a hacer, ¿cierto? Pero vamos a iniciar en esta noche respondiendo a esta pregunta. ¿Por qué los milleritas o mileritas creyeron que Cristo vendría en 1843? ¿Por qué? Hemos dicho, mis amados hermanos, que de acuerdo a la profecía de Daniel 8:14, ¿sí? Donde la palabra de Dios expresa que Daniel escuchó de el mismo Jesucristo. Recuerden que cuando estudiamos Daniel 8, fue el mismo Señor Jesucristo que dijo hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Ese texto se iba a convertir en el texto clave de investigación de Guillermo Miller y de otros para llegar a la conclusión que si la profecía duraba 2300 años en tiempo profético y que se iba a empezar en el 457 antes de Cristo, pues sencillamente, al hacer esa resta sencilla, se iba a llegar a 1843. Por eso ellos creyeron en principio que el Señor Jesucristo venía en 1843. Hemos elaborado con Daniela unos diagramas que nos pueden ser de ayuda, ¿cierto? Nos pueden ayudar un poquito a ilustrar porque a veces con palabras quizás podemos ser un poquito más didácticos y dar a entender. Aquí, hermanos, este diagrama lo hemos elaborado sencillamente para decir que lo que presentamos aquí en números, pues aquí lo diagramamos. Hay una profecía de 2300 años que nuestros pioneros, y de acuerdo a Daniel 9, como está expresado aquí, hermanos, en Daniel 9:25, debía empezar con la salida del decreto para restaurar y edificar a Jerusalén. Y que, de acuerdo a Esdras 7, ese decreto se dio en el año 457. Estamos hablando de generalidades. Entonces, partiendo del 457 y avanzando 2300 años hacia adelante, pues nuestros pioneros llegaron a la conclusión de que era en 1843 que se debía purificar el santuario, confundiendo el evento de la purificación del santuario, o sea, del inicio del juicio investigador en el cielo, con la segunda venida de Cristo. Ellos no entendieron en principio lo que significaba la purificación del santuario. Ellos lo confundieron o lo entendieron
como la segunda venida de Cristo. Y Dios permitió eso, ¿verdad? Dios lo permitió. Dios estaba dirigiendo a esos hombres sinceros, estudiosos de las Escrituras, porque la profecía así lo decía. Entonces, con este sencillo diagrama, quiero ir un poquito más adelante. Hermanos, en 1818, ¿sí? En 1818, dice el gran movimiento adventista que ya William o Guillermo Miller llegó a la conclusión de que Cristo vendría dentro de 25 años. Fue en 1818 que llegó a esa conclusión. Y que esos 25 años iban a terminar como, como lo venimos diciendo, en el último día del año judío, en 1843. ¿Sí? Recuerden ustedes, hermanos, que antes de esto, pues en 1842, ya el Señor dirigió a Carlos Fitch para que elaborara el primer diagrama, la tabla de 1843. Fue en 1842 que él la elaboró, pero se le llamó la tabla de 1843 porque los cálculos proféticos llegaban hasta 1843. ¿Sí? ¿Por qué hemos colocado aquí 1843? El último día, la profecía debía llegar hasta el último día del año judío. Porque obviamente, mis hermanos, porque obviamente, para completar estos 2300 años, se requería que de 457 años antes de Cristo completos, y se requería de unos años más hasta completar 2300. Y obviamente que la resta o la operación que hicieron ellos fue quitarle al mayor número, a los 2300 años, quitarle el 457 y llegar a 1843 años completos, ¿cierto? Pero, mis amados hermanos, dijimos, ¿sí? Dijimos que aquí hemos colocado como el último día. En el último día del año judío debía terminar la profecía, y para los milleritas la profecía terminaba en 1843, el último día de ese año judío. Lo que a nosotros nos cuesta un poquito entender, y quizás no lo hemos entendido bien, amados hermanos, es que en nuestro calendario gregoriano, este último día del año judío, no correspondía al 31 de diciembre, sino correspondía al año, al 18, como lo vamos a ver acá, al 18 de abril de 1844, ¿sí? Porque el calendario gregoriano para nosotros empieza el 1 de enero, pero el calendario judío no empieza el 1 de enero. El calendario judío empieza 3 meses y medio más adelante, ¿sí? Aproximadamente, nuestros pioneros llegaron a la conclusión de que después de que estudiaron detalladamente el calendario judío y los días y todo eso, llegaron a la conclusión de que ese último día de 1843 del año del calendario judío correspondía al 18 de abril de 1844, al 18 de abril. Lo leímos anoche y lo vamos a volver a leer hoy. Entonces, aquí he graficado, mis hermanos, aquí he graficado del año 457 del calendario judío, lo he graficado aquí, los 12 meses del 457. Recuerden que esto es importante porque nuestros pioneros, los milleritas también, tuvieron una equivocación. El Señor Jesucristo no vino, ¿sí? No vino ese último día del año judío de 1843 en el calendario judío. No vino, se chasquearon. ¿Y por qué no vino? Pues porque había una equivocación. El decreto no había salido o no se había puesto en vigor el primer día del año
457, sino 6 meses más adelante, en el otoño del 457. Entonces, entre esa primavera, cuando salió el decreto, el primer día del primer mes era primavera en el calendario judío. Entre esa primavera y el otoño, pues hay una diferencia de medio año, hay 6 meses. Por eso fue que hubo una tardanza de 6 meses. Esa tardancia estaba comprendida entre ese último día de 1843 del calendario judío, que corresponde al 18 de abril de 1844. Si avanzamos, hermanos, si avanzamos 6 meses, aproximadamente 6 meses, del 18 de abril de 1844, pues vamos a llegar al 22 de octubre. Ellos llegaron y fijaron la fecha del 22 de octubre de 1844 porque el día de la expiación, ellos estudiaron, el día de la expiación caía del calendario judío que se hacía en el mes séptimo. A los 10 días de ese mes caía el 22 de octubre. Entonces fijaron la segunda fecha donde se volverían a chasquear el 22 de octubre. Entonces, hermanos, en este diagrama quizás he querido resumir lo que hemos dicho y lo que hoy vamos a leer, ¿sí? El primer chasco, mis amados hermanos, fue al terminar para ellos el último día de 1843 en el calendario judío, que correspondió en el calendario gregoriano al 18 de abril de 1844. Entonces, miren, que se nos quite la idea de que el primer chasco fue en el año 1843 del calendario gregoriano, de nuestro calendario. Eso no fue así. El primer chasco fue el último día del calendario judío, que ese último día corresponde en el calendario gregoriano al 18 de abril del año 1844. ¿Por qué? Porque termina el último día del calendario judío, y si termina el último día, pues el tiempo que sigue ya es 1844. Entonces, el calendario judío terminó con su último día el 18 de abril de 1844 y la tardanza era de 6 meses. Tenían que avanzarse del 18 de abril de 1844, se tenía que avanzar 6 meses, que ellos lo ubicaron el 22 de octubre, porque ese día caía en el calendario, exactamente en el calendario judío, caía el 22 de octubre, el gran día de la expiación. Entonces, amados hermanos, vamos a ir a leer un poquito algunos textos, algunas evidencias que nos van a ayudar, ¿sí? Que nos van a ayudar a entender precisamente lo que estamos diciendo, ¿sí? Sí, este es el archivo en el que vamos a leer, pero sí, vamos a leer un par de cositas de aquí, ¿cierto? Recordemos, mis amados hermanos, que solamente a manera de, repaso, ¿sí? Dijimos que en esta fecha Dios ocultó, ¿cierto? Dios ocultó un error. Fue un dato ocultado por la mano de Dios. Bueno, voy a leer aquí, hermanos, algunas cositas que nos van a ayudar a entender sobre este asunto. Un par de cositas nada más, ¿sí? Voy a leer aquí, hermanos. Permítanme que este dato fue un dato oculto por la mano de Dios. ¿Cuál fue la razón de ser de que hubo un primer chasco y luego un segundo chasco? La razón inicial por la que los milleritas creyeron que este periodo terminaría en 1843 es porque si a 2300 se le restan 457,
ciertamente quedan 1843. Ya lo hemos dicho varias veces, ¿cierto? Lo recordamos. Pero la razón principal que los milleritas equivocaran la terminación de este periodo es simple. Si bien identificaron correctamente el año en que iniciaba el periodo, o sea, el año 457 estaba bien identificado, ellos equivocaron la parte específica del año en que comenzaba el periodo, pues este dato fue oculto por la mano de Dios. Eso fue ese dato de no entender que el decreto en realidad no empezaba el primer día del primer mes del año 457, sino después. Ese dato fue ocultado u oculto por la mano del Señor. Por eso ellos hicieron los cálculos y dijeron, pues se necesita que pase todos los 457 años completos y que pase 1843 años completos para que se completen los 2300, y en ese último día de 1843, en ese último día se va a hacer la purificación del santuario. Y ese último día del calendario judío en el que estaban haciendo los cálculos, pues no corresponde al 31 de diciembre, sino al 18 de abril. Pero el 18 de abril el Señor no vino. Cuando el Señor quita la mano y no oculta más el error y ellos se dan cuenta que había una diferencia de 6 meses. Postergaron entonces los 6 meses ya del 18 de abril de 1844, fueron llevados al 22 de octubre de 1844. La fecha estaba correcta, ahora la fecha estaba correcta, pero el evento seguía confundido. No era la segunda venida de Cristo, sino el inicio del juicio investigador. ¿Sí? La entrada del Señor Jesucristo del lugar santo al lugar santísimo para hacer la última obra de expiación en favor del hombre. Sigo leyendo. ¿Sí? Sigo leyendo. ¿Cuál fue el punto de inicio? Es decir, ¿en qué parte específica del año 457 a.C. entró en vigor el decreto de Artajerjes? ¿En qué parte entró en vigor? ¿En el primer día de ese año o después? Ese era el punto de inicio, que marca el inicio de los 2300 años. ¿En qué parte específica del año 457 a.C. entró en vigor el decreto de Artajerjes que marca el inicio de los 2300 años? Es una pregunta, pero la podemos parafrasear y decir, ¿fue en el primer día de ese año 457 o fue después? Ese fue el dato que estaba oculto. Ellos no cayeron en cuenta que ese decreto no inició el primer día, sino después. Identificar con precisión el punto de inicio es importante porque se trata de un periodo de 2300 años completos. Y puesto que el periodo comenzó en tiempos bíblicos, debe calcularse de acuerdo al calendario hebreo. Por eso es que para nosotros es difícil o ha sido difícil entender que el último día del calendario judío no corresponde al 31 de diciembre del calendario gregoriano, sino al 18 de abril. Hay un desfase de más de 3 meses y medio aproximadamente. Sigo leyendo. ¿Qué dice Urias Smith? ¿Cómo lo expresa esto que acabamos de ver Urias Smith? ¿Cómo lo expresó en 1897? ¿Cómo lo expresó? Se requieren 457 años completos antes de Cristo y 1843 años completos después de Cristo para completar los 2300 años. Así que si el periodo hubiera empezado, noten lo que dice, si el periodo de los 2300 años hubiera empezado el primer día del 457 antes de Cristo, no terminaría hasta el último día de 1843. Pero aquí, el último día de 1843 no se refiere al 31 de diciembre del calendario gregoriano, sino al último día del calendario judío que cae el 18 de abril. Es evidente para todos que si una parte del año 457 había transcurrido
antes que se iniciasen los 2300 días, esa misma parte del año 1844 debe transcurrir antes que termine. O sea, desde el último día de 1843 toca correr esa parte que se demoró en iniciar el decreto. Al final toca correrla. ¿Al final de qué año? Al final del último día de 1843. O sea, después del 18 de abril de 1844. ¿Sí? Eso fue lo que escribió Urias Smith en el libro Las profecías de Daniel y del Apocalipsis. Bueno. Dice en Testimonios para la Iglesia que estas cifras hasta los niños las podían comprender. ¿Sí? Nuestro cómputo del tiempo profético era tan claro y sencillo que hasta los niños podían comprenderlo. A contar desde la fecha del edicto del rey de Persia, registrado en Esdras 7 y promulgado el año 457 a.C., se suponía que los 2300 años de Daniel 8:14 antes de Cristo, de Daniel 8:14, habían de terminar en 1843. Por lo tanto, esperábamos para el fin de dicho año, mire que aquí está escribiendo la profeta, esperábamos, ella se incluye porque ella estaba allí, ¿sí? Esperábamos para el fin de dicho año la venida del Señor. Nos sentimos tristemente chasqueados al ver que había transcurrido todo el año sin que hubiese venido el Salvador. Estaban haciendo los cómputos en el calendario judío, ¿sí? Y que los llevaba a 1843. Recuerden, hermanos, que en 1844, el 22 de octubre fue el gran chasco, el segundo chasco que se le llama el gran chasco. El 22 de octubre de 1844 en nuestro calendario. El chasco anterior, el primer chasco, fue 6 meses antes. Y 6 meses antes de octubre de 1844, pues nos llevan al 18 de abril de 1844. O sea que los dos chascos sucedieron en el mismo año 1844 de nuestro calendario gregoriano, en el que estamos usando. ¿Está bien? Dice, nos sentimos, bueno, aquí ya terminamos de leer esta parte, entonces sigo leyendo. Fue un error de cálculo. ¿Cómo fue ese error de cálculo? ¿Cómo lo dice Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 48 y 49? En un principio, no nos dimos cuenta de que para que el periodo de los 2300 años terminase a fines de 1843, era preciso que el decreto se hubiese publicado a principios del año 457 antes de Cristo, o sea, el primer día del año 457, como lo mostramos en la gráfica. Ellos no se dieron cuenta de eso, ¿cierto? ¿Qué fue lo que no se dieron cuenta? Que para que el periodo de los 2300 años terminase en el último día de 1843, era necesario y casi obligatorio que el decreto se hubiese publicado a principios, en el primer día del año 457, antes de Cristo. Pero como averiguamos, aquí está en Testimonios para la Iglesia, pero como averiguamos que el decreto se promulgó a fines de dicho año 457, en el otoño de ese año, ¿sí? Vamos a decir, en octubre, perdón, medio año después, el periodo profético había de concluir a fines de 1844. Por lo tanto, aunque la visión del tiempo parecía tardar, no era así. Confiábamos en la palabra de profecía que dice, aunque la visión tardará aún por tiempo, mas al fin hablará y no mentirá. Aunque se tardare, espéralo, que sin duda vendrá, no tardará. ¿Sí? Obviamente que eso fue un tiempo de prueba, ¿cierto? Dios puso a prueba y toque a su pueblo al exceder del plazo de 1843.
El error cometido al calcular los periodos proféticos no lo advirtió nadie lo advirtió, ni aun los eruditos contrarios a la opinión de los que esperaban la venida de Cristo. Los doctos, los estudiosos, los doctores, vamos a decir los eruditos, declaraban que el señor Miller había computado bien el tiempo. Aún los detractores estaban de acuerdo que estaba bien el tiempo, aunque le combatían en cuanto al suceso que había de coronar aquel periodo. Pero tanto los doctos como el expectante pueblo de Dios se equivocaban igualmente en la cuestión del tiempo. Bueno, entonces, hermanos, noten esta parte que está escrita ahí. Creo que todos tienen o tenemos el conflicto de los siglos. Esa parte es muy importante, la podemos confirmar. Dice así, mire, el 10º día del 7º mes, el gran día de la expiación. Anoche leímos la cita, ¿recuerdan? ¿Dónde dice en la Biblia que el gran día de la expiación? Por favor, para los que no estuvieron anoche o los que no apuntaron el texto, por favor, en Levítico 16. Leamos en Levítico 16. Déjenme confirmar aquí el texto. Si alguien ya lo tiene. Levítico 16, versículo 29. Levítico 16, 29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes 7º, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. En el calendario judío, el día de expiación correspondía o se debía realizar en el mes séptimo, a los 10 días del mes. Entonces, acá en el conflicto de los siglos dice así, mire, el 10º día del 7º mes, la fecha que se da aquí en Levítico 16, que acabo de leer, la fecha que se da en 16, 29 en adelante, 29, el 10º día del 7º mes, el gran día de la expiación, el tiempo de la purificación del santuario, el cual en el año 1844 caía en el 22 de octubre, fue considerado como el día de la venida del Señor. Esto estaba en consonancia con las pruebas ya presentadas de que los 2300 días terminarían en el otoño y la conclusión parecía irrebatible. Entonces, hermanos, esta fecha del 22 de octubre no fue al azar, ¿sí? Ni tampoco yo la estoy poniendo aquí al azar. Está basada en el conflicto de los siglos y en los cálculos que ellos hicieron, los cómputos y todo lo que estudiaron, que en principio estaba oculto, ¿cierto? Entre el calendario judío, el calendario gregoriano, el inicio del decreto, y que no fue el primer día del año 457. La conclusión final fue que en el 10º día del 7º mes, en el día de la expiación, se iba a realizar el tiempo de la purificación del santuario, el cual en el año de 1844 caía en el 22 de octubre. Hermanos, aquí me pareció bueno resaltar de que ellos dicen el cual en ese año de 1844 caía en el 22 de octubre. ¿Sí? Por eso fue que ellos, del 18 de abril, que sufrieron el primer chasco, postergaron 6 meses y fueron al 22 de octubre de 1844. Bueno, para esto, para confirmar esto, voy a ir, permítame un ratico, voy a ir al otro archivo que estuvimos revisando anoche, porque allí, el escrito que estuvimos revisando anoche, porque allí vamos a presentar una partecita, hermanos, donde nos va a explicar en detalle cuál fue el propósito, ¿sí?
¿Cuál fue el propósito, mis amados hermanos, de este primer chasco? Que fue lo que dio origen prácticamente a que el mensaje del segundo ángel de la caída de Babilonia se evidenciara. ¿Sí? Es muy interesante leer esto, ¿sí? Es muy interesante leer esto porque de esta manera nosotros, yo estoy muy seguro, hermanos, que vamos a tener, por así decirlo, ¿sí? Vamos a tener una parte aprendida, concreta, quizás sin no entrar quizás en algunos detalles que no son tan necesarios, pero sí por lo menos que podamos tener una idea, ¿sí? Una idea más completa de lo que fueron esos dos chascos proféticos y cuál fue el propósito de esos chascos y cómo la mano de Dios vino dirigiendo todos estos asuntos. La gente del mundo por ahí dice que nosotros nos la pasamos poniendo fechas y resulta de que no se dan cuenta que esas fechas no las pusimos nosotros, sino las puso el Señor Jesucristo. ¿Cómo las puso el Señor Jesucristo? Iniciando con que fue Él mismo en Daniel 8:14, que dijo hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. La fecha de la iniciación de la purificación del santuario la puso Cristo, se la dio a Daniel, allá en Daniel 8. 600 años antes de Cristo. Allí estaba la fecha, estaba establecida. No fue ni la hermana Huay, ni los pioneros, ni los mincheritas los que se les antojó que en esa fecha iba a iniciar el juicio investigador. Fue el mismo Señor Jesucristo. Y las profecías de Daniel, Daniel 9, 24, 27, la profecía de Habacuc y el libro de Ezequiel nos han dicho que esas profecías se iban a cumplir por esos años, ¿cierto? Se concretó. Hermanos, voy a retomar de aquí para entrar a analizar esa última parte, para que quede claro, hermanos. Esto no lo volveremos a repetir por lo menos en unos buenos años, ¿cierto? ¿Cuál fue la equivocación en el diagrama? En 1850, la hermana Huay, la profeta de Dios, hizo estas importantes declaraciones. He visto, mire cómo ella confirma el diagrama de 1843. He visto, ¿cómo así que he visto? Bueno, el Señor me mostró en una visión. El Espíritu Santo, ella entró en visión y miró. He visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor. O sea que esa fecha de 1843, hermanos, en el calendario judío, que correspondía al 18 de abril en el calendario gregoriano de 1844, fue dirigida por la mano del Señor y que no debe ser alterada, que las cifras eran como Él las quería, como Dios las quería, que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras para que nadie pudiese verla hasta que la mano de Dios se apartase. Esto debe quedar claro, hermanos. En un adventista genuino, esto debe de quedar claro para que se convenza que nosotros, hermanos, para la gloria de Dios, somos una iglesia que es el resultado de la profecía. A todas estas profecías que hemos mencionado, debemos añadirle la profecía de Apocalipsis 10, ¿sí? Somos el resultado de la profecía y gloria a Dios por eso. No somos una iglesia, no somos una empresa en primer lugar. No somos una corporación, ni una asociación, ni una conferencia general, ni somos una iglesia caída. Somos el pueblo de Dios para la honra y gloria de Él, ¿sí? Su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras para que nadie pudiese verla hasta que la mano de Dios se apartase. Vi que la verdad debe ser declarada en tablas, que la tierra y su plenitud es del Señor y que los medios necesarios no deben ser escatimados para declararla claramente. He visto que el viejo diagrama, o sea, el diagrama de 1843, fue dirigido por el Señor y que ni una cifra de este debe ser alterada excepto por inspiración. He visto que las cifras en el diagrama eran como Dios las quería
y que su mano cubrió y ocultó una equivocación en alguna de las cifras para que nadie pudiese verla hasta que su mano se apartase. Hermanos, así nos pasa, ¿sí? La providencia de Dios permitió esto, ¿sí? Eso es lo que está escrito ahí en la colección de Spalding y Magan. Mediante la inspiración de Elena White, Dios testificó que el diagrama de 1843 fue dirigido por él y que él aprobó esas cifras. Por eso no existe autorización válida para modificar ninguna cifra del diagrama, a menos que Dios mostrara por inspiración a Elena de White la necesidad de hacerlo. Bueno, hermanos, yo quiero entrar aquí a esta parte, ¿cierto? Esta parte fue la que ya analizamos, ¿sí? La razón por la cual los milleritas creyeron que Cristo venía en 1843 del calendario judío, en el último día de 1843 del calendario judío. Entonces, mire, aquí, hermanos, dice así. Es decir, ¿en qué parte específica del año 457 entró en vigor el decreto de Artajerjes que marca el inicio de los 2300 años? Debemos identificar con precisión esta fecha. ¿Por qué? Porque pues, es importante para llegar al final correcto de esos 2300 años en el calendario hebreo, porque la profecía se dio en tiempos de Daniel, donde aplicaba el calendario hebreo, el calendario judío, ¿sí? El periodo contiene, aquí viene una explicación bien importante. Esto fue lo que leímos ya, hermanos, ¿sí? Pero quiero entrar acá, aquí a esta parte. Aquí está. Aquí está, miren. ¿En qué fecha del calendario gregoriano que empleamos actualmente terminó el año judío de 1843? El último día del año religioso judío de 1843 coincidió con el 18 de abril de 1844 del calendario gregoriano. Entonces, lo que a veces ignoramos y no es muy familiar para nosotros es que el año gregoriano inicia primero, transcurriendo de invierno a invierno, mientras que el año religioso judío inicia una estación después. Hablándolo en nuestro tiempo, ¿cierto? El calendario gregoriano inicia el 1 de enero, pero el calendario judío inicia una estación después. Ese tiempo es el 18 de abril de 1844, transcurriendo de primavera a primavera. O sea, el calendario gregoriano, ubiquémonos todos en este momento en Estados Unidos, donde se escribió esto. El calendario gregoriano inicia de invierno a invierno y el calendario judío inicia de primavera, una estación después, a primavera. Que hay esa diferencia del 1 de enero al 18 de abril. Por esta razón, cuando el año religioso judío 1843 concluyó en la primavera, ya habían transcurrido más de 3 meses del año 1844 gregoriano. Entonces, ¿cómo fue el primer chasco? El año judío de 1843. El año judío de 1843. ¿Sí? ¿Qué dice? Expiró con el 18 de abril de 1844 del calendario gregoriano. ¿Sí? Recuerden, el año judío, el último día del año judío de 1843 terminó y coincidió con el 18 de abril del año 1844 del calendario gregoriano. A la mañana siguiente, o sea, 12 de la noche del 18 de abril, para ellos, 12 de la noche, porque ellos hacían ese cómputo, 12 de la noche. A las 12 de la noche del 18 de abril de 1844, en las primeras horas de la mañana, o sea, el 19 de abril ya, de 1844, los milleritas experimentaron su primer chasco. Desde la fecha, dice Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 55. Desde la fecha del decreto del rey de Persia, registrado en Esdras 7,
que fue dado en el año 457 a.C., los 2300 días de Daniel 8:14 debían terminar en 1843 del calendario judío. En conformidad con eso, esperábamos que la venida de Cristo se produjera hacia el fin de ese año, del año 1843 del calendario judío, que corresponde al 18 de abril de 1844 en el calendario gregoriano. Quedamos enormemente chasqueados cuando transcurrió el año sin que el Salvador viniera. La equivocación de la mano de Dios ocultó hasta después que pasó el primer chasco. Mire, la equivocación que la mano de Dios ocultó hasta que después que pasó el primer chasco fue el dato de que los 2300 días no comenzaron a correr con el primer día del año judío, del 457 a.C., en la primavera, sino hasta el otoño, cuando ya había transcurrido la mitad del año judío 457 a.C. Había una diferencia, ¿cierto? Había una diferencia allí de medio año, 6 meses. La equivocación en los periodos es comprendida. Ahora vamos a recordar cómo fue que se comprendió ese periodo de tardanza que hablaba la profecía. Bueno, puesto que se trata de 2300 años completos, al desplazarse medio año, el punto de inicio del periodo profético, o sea, el inicio del decreto, el final se recorrerá igualmente medio año. Obviamente, el ejemplo del niño que nace el 1 de enero y que cumple su primer año de vida el 31 de diciembre, completa su primer año de vida. Y el ejemplo del niño que nace 6 meses después, 30 de junio, y completa su año el 30 de junio del siguiente año, no de ese mismo año. Dice así: puesto que se trata de 2300 años completos, al desplazarse medio año el punto de inicio del periodo profético, el final se recorrerá igualmente medio año. Por lo tanto, en vez de terminar a finales del año judío de 1843, el periodo se prolongaba hasta mediados del siguiente año judío, 1844. Al comienzo no se percibió el hecho, dice acá Testimonios para la Iglesia, tomo 1. Al comienzo no se percibió el hecho de que si el decreto no se promulgó a comienzos del año 457 a.C., los 2300 días no se completarían al final de 1843. Eso no se dieron cuenta ellos. Por eso se chasquearon la primera vez. Pero se estableció que el decreto se había dado cerca del final del año 457 a.C. Ellos estudiaron y revisaron y fueron a las escrituras, investigaron y vieron que ese decreto se había dado cerca del final del año 457 y por lo tanto el periodo profético debía llegar hasta cerca del final del año 1844, en el otoño. De modo que la visión del tiempo no se había demorado, aunque aparentemente había ocurrido tal cosa. Aprendimos a confiar en las palabras del profeta, que decía: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Así, cuando la mano del Señor se apartó, después del primer chasco, se apartó la mano del Señor para no ocultar el error, y se vio el error, los milleritas descubrirían que los periodos proféticos realmente terminaban en el otoño de 1844. Entonces, miren lo que pasó, hermanos. En ese año de 1844 se chasquearon 2 veces. El primer chasco el 18 de abril a la medianoche no vino, se chasquearon. Se dieron cuenta que ese decreto había empezado 6 meses más tarde, corrieron esos 6 meses, los llevó al 22 de octubre y también se chasquearon, pero ya la fecha del 22 de octubre ya estaba correcta. Esta prolongación aparente de la visión entre la primavera de 1844 y el otoño de 1844 llegó a conocerse como el periodo de tardanza, tal como lo declara el pionero José Weiss
en 1847, cuando dice, ya hemos mostrado, no sé si Daniela me ayuda a traducir acá, dice, ya hemos mostrado por los periodos proféticos que el tiempo de tardanza para el esposo fue de 6 meses. Bueno, ellos estudiaron. Yo la verdad es que me hubiera gustado estar ahí para entender por qué fueron 6 meses. Me hubiera gustado estar ahí. Fue de 6 meses, comenzando el 19 de abril hasta el 22 de octubre de 1844. Hermanos, esta parte debe quedar clara. El pionero adventista José Bates, ¿sí?, escribió que que el chasco, vamos a decir, el chasco, ¿sí?, o el tiempo de tardanza para el esposo fue de 6 meses y que comenzó el 19 de abril. O sea que el 18 de abril hasta a la medianoche se chasquearon. Desde la medianoche pues lloraron y me imagino pues toda esa noche y bueno, ya conocemos ya lo que sucedió a la mañana siguiente con Irán Edson, ¿cierto? Donde Dios le muestra patente lo que realmente había pasado el 22 de octubre y Irán Edson ve que el Señor, en lugar de salir del lugar santísimo para venir a la tierra, el Señor pasaba del lugar santo al lugar santísimo para hacer su obra final de la expiación. Entonces, esto debe quedar claro, hermanos. José Bates, 1847, ya vamos a traducir esto, ¿cierto? Dice, el tiempo de tardanza para el esposo fue de 6 meses, comenzando el 19 de abril hasta el 22 de octubre de 1844. ¿Y cuál fue el propósito que tuvo Dios? Recuerden que esto lo está dirigiendo la mano de Dios. No fue al antojo, ni fue porque ellos no supieron sumar, ni porque no investigaron. Dios ocultó el error, y si Dios lo ocultó, Dios ocultó, nadie, ningún ser humano podía ver por erudito que sea, ¿sí? Dios selló, vamos a decir algo, vamos a decirlo así, Dios selló, cegó el entendimiento para que ellos no se den cuenta de ese error, de que el decreto no había empezado el primer día, sino 6 meses después. ¿Cuál fue el propósito del primer chasco? La siguiente cita revela el propósito por el cual Dios permitió esta equivocación. Vamos a leerla. Vi a los hijos de Dios que esperaban gozosamente a su Señor. Está escribiendo la profeta. Pero Dios quería probarlos. Su mano encubrió un error cometido al computar los periodos proféticos. Su mano encubrió un error cometido al computar los periodos proféticos. Quienes esperaban a su Señor no advirtieron la equivocación ni tampoco la echaron de ver que los hombres más eruditos que se oponían a la determinación, ni la echaron de ver los hombres más eruditos que se oponían a la determinación de la fecha. Ni los opositores se dieron cuenta de eso. Dios quiso que su pueblo tropezase con un desengaño. Pasó la fecha señalada y quienes habían esperado con gozosa expectación a su Salvador quedaron tristes y descorazonados. Mientras que quienes no habían amado la aparición de Jesús, pero por miedo habían aceptado el mensaje, se alegraron de que no viniese cuando se le esperaba. Su profesión de fe no había afectado su corazón ni purificado su conducta. El paso de la fecha estaba bien calculado para revelar el ánimo de los tales. Estos fueron los primeros en ponerse a ridiculizar a los entristecidos y descorazonados fieles que verdaderamente deseaban la aparición de su Salvador. Vi la sabiduría manifestada por Dios al probar a su pueblo y proporcionar el medio de descubrir quiénes se retirarían y volverían atrás en la hora de la prueba. Hermanos, esto ayer lo leímos, lo estamos recordando para poner la base de que el propósito de Dios al permitir esa tardanza
era probar a su pueblo, zarandear a ese pueblo también, ¿sí? Para que el mensaje del segundo ángel que dice ha caído Babilonia, se cristalice y se demuestre que todos aquellos que habían venido de las diferentes iglesias creyendo que Cristo venía en principio el 18 de abril y luego el 22 de octubre, esos cristianos débiles se volvieron para sus iglesias y se consolidó la caída de Babilonia del mensaje del segundo ángel, ¿sí? Que dice, ha caído Babilonia. ¿Sí? Y se ha convertido en qué, hermanos? Como dice, leámoslo, el mensaje del segundo ángel. Vamos a Apocalipsis 14:6. Para tener el contexto de lo que vamos a entrar a leer ahorita. ¿Sí? Apocalipsis 14:6 dice el primer ángel. El versículo 8 dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído la gran ciudad, porque otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Es lo que dice el mensaje del segundo ángel. Anuncia la caída de Babilonia. Entonces, Jesús y toda la hueste celestial miraban con simpatía y amor a quienes con dulce expectación habían anhelado ver a quien amaban. Los ángeles se cernían sobre ellos y los sostenían en la hora de su prueba. Los que habían rechazado el mensaje permanecieron en tinieblas y la ira de Dios se encendió contra ellos por no haber recibido la luz que había sido enviada desde el cielo. Pero los desalentados fieles que no podían comprender por qué no había venido su Señor, no quedaron en tinieblas. Nuevamente se les indujo a escudriñar en la Biblia los periodos proféticos. La mano del Señor se apartó de las cifras y echaron de ver el error. Advirtieron que los periodos proféticos alcanzaban hasta 1844 y que la misma prueba que habían aducido para demostrar que los periodos proféticos terminaban en 1843 demostraba que terminarían en 1844. La luz de la palabra de Dios iluminó su situación y descubrieron que había un periodo de tardanza. Aunque la visión tardare, espéralo, decía. En su amor a la inmediata venida de Cristo, habían pasado por alto la demora de la visión, calculada para comprobar quiénes eran los que verdaderamente esperaban al Salvador. Entonces, si preguntáramos, ¿cuál fue el propósito de esa demora? ¿Qué propósito tenía Dios al permitir esa demora y ese error en los cálculos? Dice aquí que la demora de la visión fue calculada por Dios para comprobar quiénes eran los que verdaderamente esperaban al Salvador. Habían muchos que simulaban esperar, pero no estaban convertidos. Y hoy en día, hermanos, hoy en día pasa lo mismo. Usted lee Cristo viene pronto por todas partes, en las iglesias evangélicas, en las iglesias católicas, en los adventistas corporativos. Muchos, Cristo viene pronto, pero pregunta, ¿sí se están preparando de verdad para la segunda venida de Cristo? Es más, ¿será que sí se están preparando para el cierre inminente del tiempo de la gracia? Hay muchos que creen que Cristo viene. Hay muchos que creen, Cristo viene pronto. Pero, hermanos, la mayoría de las personas no se están preparando cabalmente para la segunda venida de Cristo y menos para el cierre del tiempo de gracia. Es una tristeza, pero tenemos que decirlo. Por eso el Señor también, hermanos, también va a permitir por estas épocas pruebas, dificultades. Y cuando venga el decreto dominical, hermanos, esa será la mayor prueba que dividirá definitivamente al pueblo de Dios y al pueblo que no es de Dios. Así digan que están de parte de Dios y cuando venga el Señor levanten la Biblia y digan, Señor, Señor, en tu nombre, en tu nombre.
pero el Señor les va a decir, no los conozco, apártense de mí, obradores de maldad. Terrible será ese momento. Entonces, la mano del Señor se apartó de las cifras y echaron de ver el error. Y ya leímos esta parte, ¿no es cierto? La luz de la palabra de Dios iluminó su situación y descubrieron que había un periodo de tardanza. Y aquí dice que ese periodo de tardanza fue calculada para comprobar quiénes eran los que verdaderamente esperaban al Salvador. Hoy en día, hermanos, se necesita que hayan pruebas, que vengan dificultades. Se necesita que nuestra fe sea probada. A ver si es una fe de papel, una fe de circunstancias, una fe de conveniencia. Si somos solamente adventistas nominales, de nombre, o si de verdad, hermanos, necesitamos ahora de todo corazón, pues convertirnos de verdad al Señor. Por eso en el conflicto de los siglos hay un capítulo que dice, la verdadera conversión es necesaria. Y eso es un asunto, hermanos, que yo no puedo determinar si mi hermano o mi hermana está convertido o no. Eso es un asunto muy personal entre Dios, entre la persona y Dios. Pero por sus frutos los conoceréis, ¿cierto? Nosotros podemos saber realmente, podemos ver, hermanos, sin llegar a ser jueces, a convertirnos en jueces, podemos ver realmente los frutos que testifican si una persona está o no está convertida. Ojalá se pudiera decir de todos nosotros que estamos convertidos, no solamente por la gente, sino que ojalá, hermanos, se pudiera decir en el cielo que somos verdaderamente embajadores del Señor, que el Señor se pudiera gozar y glorificar en nosotros, que pudiera decir que de verdad tiene hijos, tiene sus siervos, que los ángeles del cielo se gocen, se alegren cuando resistimos una tentación, cuando vencemos una prueba, cuando salimos victoriosos, cuando testificamos, que se pueda decir así, hermanos. De nuevo dice de nuevo dice, de nuevo señalaron una fecha. Señalaron otra fecha. Y esa fecha fue el 22 de octubre. Sin embargo, primeros escritos, página 235. Sin embargo, yo vi que muchos de ellos no podían sobreponerse a su desaliento para llegar al grado de celo y energía que caracterizara su fe en 1843. Triste eso, porque eso ¿a qué condujo, hermanos? Condujo a lo que vamos a ver en estos minuticos. La luz de la palabra de Dios que iluminó su situación fue la luz del mensaje del segundo ángel que descendió en el primer chasco. Noten acá, la luz del mensaje del segundo ángel que descendió en el primer chasco. O sea que el primer chasco dio origen a las palabras del mensaje del segundo ángel. ¿Qué dice? Primeros escritos 2:46. Otro poderoso ángel fue comisionado para que descendiese a la tierra. Jesús le puso en la mano algo escrito y cuando llegó a la tierra, clamó. ¿Qué clamó? Ha caído Babilonia. Recordemos, hermanos, que estas palabras se dan apenas sucede el chasco. ¿Sí? Ha caído Babilonia. Entonces vi a los que habían sido chasqueados alzar nuevamente los ojos al cielo, mirando con fe y esperanza en busca de la aparición de su Señor. Pero muchos parecían permanecer en un estado de estupor, como si durmiesen. Sin embargo, podía yo ver rasgos de profunda tristeza en sus rostros. Los chasqueados veían por las escrituras que estaban en el tiempo de demora y que debían aguardar con paciencia el cumplimiento de la visión. La misma evidencia que los había inducido a esperar a su Señor en 1843, los inducía a esperarlo en 1844. Sin embargo, vi que la mayoría no poseía aquella energía que había distinguido su fe en 1843. El chasco que habían sufrido había debilitado su fe. Y como debilitó la fe, hermanos, acá dice, la luz del segundo ángel que inició a brillar con el primer chasco
se intensificó hasta convertirse en el clamor de medianoche, cuando se anunció la fecha correcta para la terminación de los periodos proféticos. Entonces, leo de acá, hermanos, que dice, tardándose pues el esposo, esto viene a hacer la referencia de Mateo 25, tardándose pues el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Mas a la medianoche fue oído el grito, he aquí que viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Mateo 25, 5 al 7. En el verano de 1844, a mediados de la época comprendida entre el tiempo en que se había supuesto primero que terminarían los 2300 días y el otoño del mismo año, hasta donde descubrieron después que se extendían, note, el mensaje fue proclamado en los términos mismos de la escritura. He aquí que viene el esposo. O sea, esa frase, ese mensaje, ese clamor de medianoche, he aquí que viene el esposo, se proclamó entre el primer chasco y el segundo chasco, en el verano de 1844. Lo que condujo a este movimiento, fue el haberse dado cuenta de que el decreto de Artajerjes en pro de la restauración de Jerusalén, el cual formaba el punto de partida del periodo de los 2300 días, empezó a regir en el otoño del año 457 antes de Cristo, y no a principios del año como se había creído anteriormente. Contando desde el otoño de 457, los 2300 años concluían en el otoño de 1844. El 10º día del 7º mes, el gran día de la expiación, el tiempo de la purificación del santuario, el cual en el año 1844 caía en el 22 de octubre, fue considerado como el día de la venida del Señor. Esto estaba en consonancia con las pruebas ya presentadas de que los 2300 días terminarían en el otoño y la conclusión parecía irrebatible. Lo que acabo de leer, lo leo del Conflicto de los Siglos, página 395 a 397. Mejor explicadito del Conflicto de los Siglos no se podía, ¿verdad? Entonces José Beis dijo en 1847, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Ya hemos mostrado por los periodos proféticos que el tiempo de tardanza para el esposo fue de 6 meses, dice José Beis, comenzando el 19 de abril hasta el 22 de octubre de 1844. Habacuc había profetizado siglos antes que esta tardanza ocurriría como resultado de escribir la visión en tablas, porque había dicho, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyera en ella, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. ¿Sí? Eso era lo que había dicho el Señor. Eso es lo que había dicho el Señor. Lo que se había profetizado. ¿Sí? Que esta tardanza ocurriría como resultado de escribir la visión en tablas. ¿Y en qué año se escribió la visión en tablas? Fue en 1842, ¿cierto? Muy bien. Propósitos logrados mediante la tabla de 1843. Tengo unos minuticos aquí todavía. ¿Cuáles fueron los propósitos logrados mediante la tabla de 1843? Cumplió la tabla de 1843 varios propósitos divinos. Primero, produjo el primer chasco, el cual purgó al movimiento millerita de numerosos seguidores inestables. ¿Qué es purgar? Purgar es eliminar los parásitos, ¿cierto? Hablando en nuestros términos. ¿Sí? Purgó ese movimiento millerita que tenía muchos seguidores inestables. Introdujo la llegada del segundo ángel, el mensaje del segundo ángel, el cual denunció la caída moral de las iglesias que rechazaron el mensaje de 1843.
rechazaron el mensaje del primer ángel de que la hora de su juicio había llegado. Todas esas personas, todas esas iglesias conformaron la Babilonia, las iglesias caídas en apostasía. Y de ahí para acá, es verdad que de esas iglesias algunas personas han aprendido y se han convertido al verdadero mensaje, pero como sistemas, como iglesias, siguen siendo caídas, ¿sí? Como sistemas. Tercero, dice, ocasionó el tiempo de tardanza durante el cual se reexaminarían los periodos proféticos y se llegaría al cálculo correcto del 22 de octubre de 1844. Si no hubiera sido el primer chasco así, seguramente pues no se hubiera llegado a la conclusión de que el inicio del juicio investigador era el 22 de octubre de 1844. Obviamente, habiendo expirado el año judío 1843, nuestros pioneros descontinuaron el uso del diagrama para predicar el tiempo del regreso de Jesús, pues ahora les parecía obsoleto. Fíjense cómo ellos, ese diagrama de Carlos Fitch, cuando se chasquearon, no, pues dijeron, no, pues nos chasqueamos y entonces tuvieron que reexaminar los periodos proféticos y fijar una nueva terminación para los mismos en el otoño de 1844. El cálculo de los periodos ahora fue correcto, pero la naturaleza del evento esperado no. Ellos esperaban que Cristo venga, pero en realidad lo que iba a pasar es el inicio del juicio investigador en el lugar en el cielo, en el santuario celestial. Por lo que los milleritas adventistas experimentaron una desilusión aún mayor, conocida como el Gran Chasco del 22 de octubre de 1844, ¿cierto? Lo que mencioné de Irán Edson fue precisamente en el segundo chasco. Después del Gran Chasco, ¿qué pasó? El Gran Chasco del 22 de octubre de 1844 redujo dramáticamente las filas milleritas adventistas. Esto motivó, los que han estudiado esto, dice que solamente quedaron como 50 personas nomás, como 50 personas fieles, de un sinnúmero de creyentes, que algunos dicen que eran más de 500,000. Esto motivó a los pocos sobrevivientes del Gran Chasco a enfocarse por varios años en la reexaminación de sus creencias y determinar su solidez. El espíritu de profecía manifestado a través de la Nehuay fue instrumental en este proceso de consolidar antiguas verdades y discernir nueva luz. Entre ellas está la aceptación del sábado en 1846 como doctrina, ¿cierto? Como uno de los pilares fundamentales de la fe adventista. Mañana, hermanos, vamos a revisar algo de ese diagrama de 1850, de ese segundo diagrama, y vamos a revisar esta parte de cómo fue que se establecieron los pilares fundamentales de la fe, en qué situación se dio, ¿cierto?, para establecer la doctrina en esos primeros 50 años, y para que quede bien claro en nosotros, hermanos, que la doctrina del adventismo es una doctrina que vino del cielo, que se confirmó a través del Espíritu Santo con las visiones de la hermana White, y que construir esa doctrina genuina del adventismo costó oración, ayuno, estudio. Costó, hermanos, y Dios estableció esas verdades como verdades para siempre. Para siempre las estableció como verdades. No para que vengan ahora los adventistas y se unan con los evangélicos y mutilen esas doctrinas, esos pilares, y ahora abracen unas doctrinas católicas y evangélicas. Eso lo estaremos estudiando en el día de mañana. El diagrama, hablaremos algo sobre la revalidación del diagrama de 1843 que se dio en 1850
ya corrigiéndoles la cifra de 1843 a 1844. Eso lo estaremos revisando, mis hermanos, y una vez que revisemos esa parte, con la ayuda de Dios, vamos a estudiar algo muy bonito que es el principio del día por año. ¿Sí? Cómo se dio y cómo debemos nosotros afirmarnos en esas interpretaciones proféticas claras de nuestros pioneros para entender los cómputos proféticos, ¿sí? Las profecías, cómo se deben entender para no caer en esos engaños del preterismo o del futurismo, ¿sí? Que hoy en día pues están tan de moda. Así que mis hermanos, muchas gracias por su tiempo, por su atención. Esperamos que con la ayuda de Dios, al repasar y repasar, pues hayamos podido grabar y recordar algunos asuntos, hermanos, que son de mucha utilidad y que van a aferrarnos, a afianzarnos un poco más en esta bonita historia que la hemos llamado los chascos proféticos y que hoy nos detuvimos un poquito a ver o a reexaminar lo que fue el primer chasco que terminó, que terminaba para nuestros pioneros en el último día del calendario judío que correspondió al 18 de abril de 1844. Hermanos, veo aquí a mi hermano Jairo, a mi hermana Argenis, a mi hermano Alfonso, a los hermanos Hugo, Denis, María Borges, que es el hermano Alfonso, ¿verdad? La hermana María Mercedes, la doctora María Mercedes, el hermano Jason, la hermana Patricia, la hermana Unice, el hermano Jimmy, ¿sí? La hermana Clarita, mi hermana Kelly, la hermana Elisa, la hermana Gabriela, la hermana Luz Marina, hermano Duber, mi hermano Felipe y Emerson Pedrosa, debe ser, ¿cierto? Hermano Emerson Pedrosa. A quienes no los había saludado, hermanos, los saludo. Vamos a orar. No sé si hay alguna pregunta que la pudiéramos hacer y contestar, o si no, la investigamos y quizás la podemos contestar el día de mañana en los primeros minutos. ¿Hay alguna pregunta o comentario, mis amados hermanos? Que hoy sí no los he escuchado para nada. Recuerden que las preguntas las voy a hacer yo, ¿verdad? Las debo hacer yo. ¿Sí? Las debo hacer yo las preguntas. Entonces, hermanos, antes de yo iniciar, me gustaría escucharlos, hermanos. Si hay alguien, alguna pregunta o algún aporte, algún comentario. Hoy no hubieron chats, hoy los hermanos me excusan que quizás no di la oportunidad, pues Pues el yo tiempo le va. digo, hermano Carlos, que Emerson Pedroso es el esposo de Fernanda, de Kelly Fernanda. Ah, bueno, mi hermana Luz Marina, muchas gracias. Excúseme, mi hermano Emerson, ya sabía de su merced, no recordaba el nombre, pero bueno, gracias a Dios que está con nosotros. Esperemos que hayan solucionado el asunto del sonido y que hayan podido escuchar bien el tema. ¿Alguien Bien, más? hermanita, estamos cada uno acá en nuestro teléfono porque no pudimos organizarlo, pero cada uno estamos en el teléfono escuchando. Ah, muy bien, hermana Kelly Fernanda. Hermanito, Bueno, vamos a ver cómo les hermanito, ayudamos mañana. ¿cómo se llamaba en el gran chasco de 1844? ¿Cómo se llamaban ellos? ¿Los mileritas o qué eran? ¿Metodistas eran ellos? Sí, bueno, se llamaban milleritas porque realmente el líder del movimiento era Guillermo Miller en Estados Unidos, ¿sí? De ahí se tomó pues el adjetivo de milleritas. La hermana White provenía de la iglesia metodista. Hermano Jimmy, a ver si usted me ayuda. El hermano Guillermo Miller en principio
pues la historia de él es muy bonita porque en principio él era básicamente ateo, ¿cierto? Estaba congregándose con unas personas que podríamos decir que eran ateas. Sin embargo, el Señor lo empezó a dirigir, él comenzó a estudiar la Biblia para contradecirla, para rebatirla, pero el Señor le mostró y fue siendo dirigida. Aquí está mi hermana Patricia. Adelante, mi hermana Patricia. Buenas noches, hermanos. Hermano Carlos, gracias. Tengo una pregunta porque aquí en el conflicto de los siglos, en el capítulo 23, Profecías Cumplidas, donde habla, dice la cita, escribe la visión y escúlpela sobre tablillas para que se pueda leer corrientemente. Le había sugerido a Carlos Fitch la redacción de un cartel profético. Yo quisiera saber, ¿eso de leer corrientemente quiere decir leer de corrido? Porque Ya, cuando se leyó una cita ahorita, pues estaba escrita en otras palabras, cuando leyó el documento de las tablas de Habacuc. sí. Hermana, sí, en principio yo entendía que leer de corrido, como dice acá en Habacuc, permítame, yo tengo una notica acá en el libro de Habacuc, que leer de corrido, sí, voy a pedirla aquí porque las hojas están un poquito, se entendía que al consignarlas en tablas se pudiera leer, digamos así, como tengo aquí anotado, Habacuc capítulo 2, para que pueda leer, para que pueda leerse de corrido. Había la idea de que en principio, al hacer las tablas, se puedan leer corrientemente, que haya una secuencia, como la vemos en las gráficas de Daniel 2, Daniel 7, ¿cierto? Pero se aplicaría más a que, hermanos, cuando ellos entendieron esta parte de las tablas de Habacuc y empezaron a hacer los diagramas, ellos entendieron más que corra el que hubiere de leer en ellas. O sea, el mensaje se tenía que predicar insufacto, moviéndose, corriendo de un lugar a otro. Y por eso es que se imprimieron 300 carteles y fueron a todas las partes conocidas a predicar. ¿Por qué? Porque era un mensaje que necesitaba la premura, tenía que predicarse con premura. Entonces, más bien se debería entender ahí para que corra el que hubiere de leer en ellas, ¿cierto? No tanto para, o sea, se podría entender se lea corrientemente y se pueda entender, pero más que eso, hermanos, nuestros pioneros entendieron que debían prácticamente, lo voy a decir así, salir corriendo a predicar ese mensaje, porque imagínese, hermana, lo que significó que ellos entendieran que Cristo, o sea, que en esas tablas entendieran que Cristo venía en 1800, en el calendario judío 1843. Estaba encima del evento, a pesar de que Dios le había mostrado a William Miller desde 1818. Él ya había llegado a la conclusión de 1843, pero él guardó silencio, siguió estudiando, siguió estudiando, siguió estudiando. Y fue por allá en 1832 donde él prácticamente hizo su primera exposición de ese tema. Duró muchos años él estudiando, estudiando, investigando y ya públicamente empezó básicamente en 1832 a predicar eso. Eso sería, hermana Patricia. Esperamos que de pronto al unir todos estos pasajes que hemos estado leyendo podamos recordar la cita donde en esa versión se dice para que corra el que hubiere de leer en ellas. ¿Sí? Me gusta más esa versión, hermano. Muchas gracias.
Ok, Se entiende hermana. de manera diferente a como está aquí escrita en el conflicto de los siglos. Ya, muy bien, hermana, muchas gracias. Bueno, hermanos, quizás podamos ampliar esta, esta respuesta que dimos ahora. Vamos a orar, hermanos, esperamos que haya sido de provecho el recordar lo que ya venimos estudiando, que ahora podamos aprender o por lo menos saber el contexto en que se dieron estos diagramas. Y mis hermanos, creamos de verdad que estos diagramas fueron dirigidos por la mano del Señor. Y saben, a mí me sirve esto para hacer una recomendación. Muchas veces cuando estudiamos las profecías de Daniel y Apocalipsis y las trompetas, a veces buscamos imágenes o figuras que utiliza la corporación adventista y ahí hay muchos errores. Hasta la misma manera de cómo representaban nuestros pioneros la imagen de la bestia. La imagen de la bestia ahora se representa a Estados Unidos al principio como un búfalo, ¿cierto? Y esas maneras son incorrectas. Por eso yo les sugiero respetuosamente, hermanos, cada vez que estudiemos Daniel, Apocalipsis, Daniel 2, Daniel 7, pues vayamos a los diagramas de nuestros pioneros, que fueron dirigidos por la mano de Dios, ¿sí? Y ese diagrama de 1843 no debe de ser descartado. Todo adventista genuino debe tener los dos, porque eso forma parte de nuestra historia. Saber que el Señor dirigió aún esas equivocaciones y que cada vez que nosotros nos digan que somos iglesia de chasco en chasco y de fijar fechas y otras fechas, pues nosotros sepamos dar razón con mansedumbre y reverencia de lo que es nuestra fe. ¿Sí? Eso es muy importante, hermanos, porque esto afianza nuestra fe en el verdadero adventismo historicista genuino. Y lo que vamos a estudiar mañana va a ser muy importante también, porque ahí vamos a estudiar, hermanos, vamos a recordar. Recuerden que a mí no me gusta lo novedoso, lo llamativo, lo amarillista. Y me gusta repetir y repetir porque ese es el método de Dios para la enseñanza. Sí, por eso cada vez que estudiamos les pido, hermanos, paciencia, les agradezco por permanecer y esperamos que muchas personas estén siendo beneficiadas con esto. Hermanos, vamos a orar. Sí, vamos a orar. A ver si hay algún hermano que en esta noche desea tener la oración, desea orar. No la vi a mi hermana, así está mi hermana Gabriela. ¿Cómo está Amén, hermano. ¿Quién va a orar, hermanos? Fernando. Feliz Fernanda Rojas. Hermana Kelly Fernanda va a orar. Adelante, hermana. Denos un segundito, nos arrodillamos. A orar. No es. Bueno, parece que Yo no sé, pues yo te decía que lo lleves al de allá. Puedes llevar allá. muy bien, hermanos. Entonces, vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por tu maravilloso amor, por tu cuidado y protección. Honramos tu santo nombre, Señor, porque tú eres el que despliega los tiempos, los eventos. Tú conoces el fin desde el principio. Señor, te alabo en esta noche porque nos has permitido ahondar un poquito en la historia de lo que fue el primer chasco. Gracias, Señor, porque tu providencia así lo permitió. Gracias porque tú tenías, Señor, trazado el camino en que tu pueblo debe recorrer hasta llegar al cielo. Oh Señor, qué honor poder participar de este movimiento adventista que tú levantaste como pueblo, Señor, desde esos años, cuando a través del Espíritu Santo dirigiste a ciertos hombres como Guillermo Miller, como la profeta, la hermana Juárez, como José Bates, como muchos otros, Señor, que
al igual que James White y otros, pudieron ser, Señor, esos pioneros del movimiento adventista. Oh Señor, gracias porque has conservado a lo largo del tiempo este mensaje puro, a pesar de los ataques que ha sufrido el adventismo y sus doctrinas. Señor, tú has permitido que estos escritos, estos estudios, esta verdad permanezca hasta nuestros días. Señor, nosotros sabemos que tú tienes un grande propósito con nosotros, con nuestros hermanos que están aquí en la sala de Zoom, con nuestros amigos y hermanos que llegarán a ver este programa por YouTube. Tú tienes un propósito. Así como a la reina Esther se le dijo que quizás para este tiempo había llegado al reino, Señor, quizás para este tiempo tú nos has llamado a formar parte de este movimiento. Ayúdanos, Señor, a enamorarnos de tu verdad. Ayúdanos, Señor, a buscar la verdad como se busca un tesoro, a apreciarla, a amarla, Señor, a compartirla, a vivirla. Gracias, Padre mío, porque tú eres el que cambia nuestros pensamientos de lo malo a lo bueno. Tú eres el que hace en nosotros nacer el deseo, Señor, de estudiar, de orar, de adorarte. Por eso te damos toda la gloria, la honra a ti, Señor. Oramos por mis hermanos para que los bendigas, que los acompañes, los prosperes en todo lo que hagan, les concedas salud, bendiciones en el trabajo, a los niños, a los jóvenes. Señor, aparta a Satanás de nuestras vidas, de nuestro camino. Haz que podamos, Señor, de verdad ser adventistas genuinos. Ayúdanos, Señor, a prepararnos de verdad para el cierre de la gracia. Necesitamos experimentar una verdadera conversión, Señor, y es con tu poder, con tu justicia, que necesitamos, Señor, dar esos pasos. Así que te pedimos humildemente que nos libres de toda tentación, de todo mal, que nos bendigas en esta noche y que nos des un descanso tranquilo, que nos podamos acostar en paz y asimismo dormir, Señor, porque tú velas nuestro sueño. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Así es.
Jesús seguir, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio en su níveo blancor, mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de